Bueno, buenas tardes. Me tocó que terminar, así que espero enfocar su atención lo más posible. Y bueno, estado epiléptico es una emergencia neurológica, así que todos los que seamos especialistas o no especialistas tenemos que saber de esto, porque en cualquier momento nos vamos a encontrar con alguien que tiene una crisis epiléptica. Genera mucho estrés saber y ver a alguien que está convulsionando, y el tener el conocimiento nos va a poder ayudar a saber manejar esa ansiedad y ese estrés al mejor camino. Significa tranquilizar a los familiares o alertarnos como médicos y dar el tratamiento respectivo. Bueno, entonces sabemos que es la emergencia de las emergencias más comunes. El estado epiléptico se caracteriza porque es sumamente sensible al tiempo. El tiempo de tratamiento es determinante para la respuesta y el pronóstico empeora con el tiempo. Entonces, si mi intervención es más temprana, voy a tener un mejor resultado. Si mi intervención es más tardía, el pronóstico va a ser peor y las complicaciones también. Es muy frecuente, de 6 a 60 personas por 100,000 al año presentan estos eventos. Existen múltiples complicaciones, no solo fracturas, no solo deterioro cognitivo, epilepsia refractaria, entre otras. Y bueno, el subtipo convulsivo es el más frecuente. No es el único, pero la parte convulsiva o el subtipo convulsivo es lo que todos conocemos y creo que de repente el saberlo identificar puede ser de mucha ayuda. La definición de estado epiléptico convulsivo pues fue actualizada en 2014. El doctor Fisher fue quien lideró este grupo y bueno, es importante que sepamos que una crisis epiléptica dura en promedio 2 minutos. 2 minutos. Cuando estamos hablando de estado epiléptico convulsivo, esto se trata de una duración mayor o igual a 5 minutos de actividad convulsiva persistente, o presenta una crisis epiléptica, otra crisis epiléptica y entre una y otra el paciente no se recupera su basal. Por ejemplo, Juanita no era conocida por epilepsia, a las 2 de la mañana presentó una convulsión tónico-clónico generalizada, después del evento se quedó dormida. Llegó las 5 de la mañana, su familiar la llegó a despertar y no despertó, no estaba en su estado basal. Esa paciente es muy posible que esté en un estado epiléptico, probablemente que haya evolucionado a algo no convulsivo, pero no regresó a su estado basal. Y mucho más si la paciente a las 5 de la mañana presenta una segunda tónico-clónico generalizada, ni lo duden que están ante un estado epiléptico convulsivo. Y bueno, entonces el tiempo es sumamente importante, ¿verdad? Acá hay un problema con respecto a que las crisis epilépticas son o muy prolongadas o son muy repetitivas. Eso traduce que hay un trastorno duradero que normalmente una persona con epilepsia tiene un evento, hay hiperexcitabilidad, pero esto es autolimitado. Su mismo cuerpo se encarga de limitar el tiempo. En promedio dura 2 minutos, pero aquí hay una falla en los mecanismos para limitar la descarga hipersincrónica y por lo tanto se manifiesta como un estado epiléptico, sea convulsivo o no. Y bueno, el tiempo sabemos que es muy importante, entonces ya es conocido que en el contexto de tónico-clónico generalizado o una actividad que contratiempo esté durando 5 minutos o más, estamos ante un estado epiléptico convulsivo y existen otros subtipos que son no convulsivos, como el contexto del estado epiléptico focal o el paciente tiene crisis focales complejas. La duración de 10 minutos o más, es de suma importancia porque también estamos hablando acá del subtipo estado epiléptico no convulsivo de tipo focal. Existen otros como las ausencias o como las crisis focales sin alteración de la conciencia, que todavía no se ha definido bien, pero el tiempo es de 10 a 15 minutos. ¿Por qué nos interesa esto?
porque justo en los primeros 30 minutos o en los primeros 60 minutos, si yo tomo una conducta, voy a poder mejorar la respuesta y voy a poder mejorar también la calidad de vida y disminuir las consecuencias a largo plazo. En el contexto de las convulsiones o crisis tónico-clónico generalizadas, el tiempo son los primeros 30 minutos, es lo más valioso. Y bueno, aquí podemos ver dos videos en los que, no sé si me pueden ayudar, por favor. Dos videos en los que quiero mostrar cómo el tiempo, si es cerebro, ¿verdad? También, no solo en vascular, también en estado epiléptico. Y en el primer video, EEG, podemos ver los brincos, esas son mioclonías. Luego, tiene postura tónica en extensión de las dos extremidades, axial y también de miembros pélvicos. Seguramente está con ojos abiertos y luego empieza a tener el temblor clónico, ¿sí? Esta es el paciente empezó con mioclonías generalizadas y luego tuvo una convulsión tónico-clónico generalizada. Si esto dura más de 5 minutos, estamos con un estado epiléptico convulsivo. ¿Me ayudan con el otro, porfa? El otro es un paciente que tiene una versión de sus ojos y de su cabeza hacia la derecha, tiene movimiento en flexión de la extremidad superior derecha, luego tiene una postura en 4, una postura tónica, y finalmente termina tónico de las 4 extremidades, y aquí es ya cuando secundariamente se generalizó. Esas dos, si duran más de 5 minutos, estamos ante el contexto de un estado epiléptico convulsivo. Y bueno, no me voy a tardar mucho en la fisiopatología, todo eso lo podemos buscar en Google y en otros lugares. Aquí básicamente quiero hacer énfasis en que el estado epiléptico se basa en que hay una excesiva estimulación de los receptores excitadores del cerebro, que son los receptores NMDA, y hay unas cascadas que también ya se demostraron que se activan, son cascadas inflamatorias, las cuales a medida se va prolongando el tiempo, se va generando más inflamación y también se va generando mayor estimulación y mayor expresión de estos receptores, de los receptores que son excitadores y que prolongan más la actividad epiléptica, y aquellos receptores que nos protegen o que generan una inhibición, que controlan, que ayudan para este equilibrio, se internalizan, se introducen dentro de la neurona, y es ahí porque los medicamentos ya no son tan efectivos con el tiempo. Esto es dependiente del tiempo. Significa que la resistencia al tratamiento va a depender mucho de el tiempo en el que yo administre los medicamentos. No significa que los medicamentos no sean buenos, significa que si yo actúo y doy el medicamento en el tiempo respectivo, voy a tener mejor respuesta. Para mejor botón son las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas actúan sobre estos receptores que se internalizan. Si nosotros lo administramos en los primeros minutos, podemos tener una mejor respuesta. Y bueno, depende de múltiples puntos que caracterizan al estado epiléptico. Se ha tratado como de poder establecer algunos puntos que son importantes, y básicamente se han tomado la parte de la semiología, la etiología, la edad y el tipo de hallazgo electroencefalográfico para poder definir y clasificar el estado epiléptico. La actividad motora y el nivel de conciencia es muy importante, ¿verdad? Si tiene movimientos clónicos, si está tónico clónico, entre otros, cosa que no voy a detallar por el tiempo. Y bueno, sí quiero recordarles que también es bien conocido que existe algo que se llama, bueno, en el tiempo hay una evolución. No porque el paciente no esté brincando, no esté teniendo la convulsión tónico-clónico generalizada, no significa que no está en un estado epiléptico todavía.
cuando el paciente ha tenido una o más convulsiones y luego deja de tener movimientos, significa que su cuerpo está agotado de tanta actividad muscular, pero sin embargo su mente no está agotada. Si el paciente no regresa a su estado basal y si el paciente sigue teniendo alteración de la conciencia, nistagmo, mirada fija, eso significa que el paciente no ha regresado a su estado basal y hemos evolucionado en un proceso dinámico algo que se llama estado epiléptico no convulsivo o sutil. Y bueno, la parte etiológica es importante. Dentro de ellos, hacer un estudio, llámese resonancia magnética o una neuroimagen, es de muchísima ayuda porque nos sirve para poder identificar causas agudas no conocidas en aquellos pacientes que están debutando con cuadros de evento cerebrovascular o cicatrices previas que existían y que de repente no teníamos mayor idea. El electroencefalograma es de suma importancia. Mañana van a tener una plática en donde se va a dar el detalle de esto, ¿verdad? Y es relevante el hallazgo en pero quiero recalcar que el que tenga o no tenga un electroencefalograma no me va a determinar a mí que no le voy a dar tratamiento. El paciente está convulsionando y no voy a correr por hacerle un electroencefalograma, voy a correr por darle el tratamiento respectivo en el tiempo que corresponde. El electroencefalograma tiene algunas prioridades en algunas situaciones especiales, como por ejemplo este caso en el que les comentaba del estado epiléptico convulsivo que evolucionó a algo que se llama no convulsivo, no regresó a su estado basal después de múltiples convulsiones. Ahí toma mucha importancia. Y bueno, entonces, dicho estudio nos sirve para poder confirmar que hay actividad epiléptica, determinar en qué lugar está la actividad epiléptica y existe algo que se llama monitoreo continuo. El monitoreo nos sirve para poder, entre más tiempo dure un electroencefalograma, nos sirve para poder detectarlo. La sensibilidad de un monitoreo continuo de 24 horas es hasta del 96%. Significa que si yo hice un electroencefalograma de 30 minutos en un paciente que estaba en esta situación, solo porque no se me reporta actividad epiléptica, no significa que yo descarto que el paciente tenga estado epiléptico no convulsivo. Significa que en esos 30 minutos no se pudieron identificar descargas epilépticas focales, ¿verdad? O generalizadas. Entonces, si quiero comentarles eso, es de suma relevancia. Lo recomendable es que sea de 1 hora como mínimo, si se puede, prolongar hasta 24 horas. Pero pues es un poco difícil. Y bueno, pues acá por ejemplo, es una época en la que se observa la actividad epiléptica generalizada, ¿verdad? Donde se ven las salvas de los movimientos clónicos. Acá también, acá tenemos actividad epiléptica focal. Y bueno, ¿para qué me sirve hacer un buen diagnóstico? Para dar un buen tratamiento. ¿Para qué me sirve dar un buen tratamiento? Para disminuir la morbilidad, la mortalidad, para evitar que esto se haga refractario, ¿verdad? Para evitar la hospitalización y mejorar o disminuir las secuelas a largo plazo. Entonces, he tratado como de agruparlo, el tratamiento, para que sea un poco más sencillo y no sea aquello como que, ay, no me acuerdo, de repente es como uno está ante un estado epiléptico convulsivo y es de repente como que queda en shock el cerebro y uno no se acuerda ni de las dosis, ni qué medicamento se va a usar, ni nada. Entonces, quiero que recuerden, esto es bastante sencillo, ¿verdad? La primera línea, benzodiazepinas. La segunda línea, antiepilépticos. La tercera línea, anestésicos. Y la cuarta línea, todo lo que se les ocurra. Allí hasta el agua bendita sí funciona. Y bueno, las medidas generales son de suma importancia. No se les olvide, glucometría, signos vitales, vía aérea, entre otros, es de suma relevancia. Y bueno, la primera fase
Entonces, del estado epiléptico, en cuanto a tratamiento, se ha dividido en prehospitalaria y poshospitalaria. La prehospitalaria es en donde yo voy a administrar benzodiazepinas o son los primeros minutos en los que yo puedo ofrecer el tratamiento. ¿Cuáles son los tratamientos que han evidenciado ser nivel de evidencia A? Pues puede ser lorazepam intravenoso, puede ser diazepam intravenoso o midazolam intramuscular. Ya en muchos países se ha demostrado que el tratamiento intramuscular reduce la refractariedad en el estado epiléptico convulsivo. Entonces, si yo tengo una midazolam y un paciente tiene una tónico clónico generalizada más de 5 minutos, están con todo el derecho de poner dicho medicamento intramuscular y les puedo asegurar que cerca del 60-70% van a llegar sin la convulsión o ya con el estado epiléptico convulsivo abortado al momento en el que lleguen a la emergencia. Entonces, he ahí por qué es tan importante el tiempo y cómo se ha demostrado que aquellos pacientes a los que se les administró midazolam 10 miligramos intramuscular, en el momento en el que se detectó el diagnóstico, se controló su convulsión 30 minutos después de administrado el medicamento contra aquellos a los que no se les administró el medicamento, que duraron cerca de 60 minutos. Entonces estamos hablando de que si yo administro el tratamiento de las benzodiazepinas tempranamente, aquellos receptores van a tener una mejor función y van a permitir que se aborte rápidamente el estado epiléptico convulsivo. Y bueno, la ruta de administración es sumamente importante, ahí porque estoy haciendo como mucho énfasis en el midazolam intramuscular, porque los otros, lorazepam y diazepam, requieren una vía intravenosa, ¿verdad? Y bueno, tanto en adultos como en niños hay evidencia de que el uso de 10 miligramos intramuscular en número de 1 sí aborta el estado epiléptico convulsivo, y la administración intramuscular de dicha benzodiazepina es superior a otras vías, llámese nasal, rectal, entre otras. Y bueno, entonces ya pasamos a la siguiente fase. ¿Cuál es la siguiente fase? El estado epiléptico establecido. El estado epiléptico establecido es que, recuerdan, yo ya puse el primer escalón, o sea, administré benzodiazepinas y el paciente siguió convulsionando. Entonces, ¿qué me toca? Ya pasaron 5 o 10 minutos y el paciente convulsiona. Entonces, ¿qué es lo que procede? Procede entonces usar la siguiente línea. ¿Cuál es la siguiente línea? Fármacos antiepilépticos. Este estadio forma parte de cerca del 40% de aquellos pacientes que tienen refractariedad a las benzodiazepinas. Requiere de medicamentos intravenosos y la dosis que yo administre es esencial para la respuesta. Si yo doy una dosis subóptima, no voy a obtener una buena respuesta. Entonces, intravenoso y la dosis son los dos puntos más importantes, y pues también tengo que ir buscando antiepilépticos que tengan una buena tolerancia, sean fáciles de administrar y tengan pocas interacciones. ¿Cuáles son los que al momento han evidenciado que se pueden utilizar en el estado epiléptico convulsivo en esta fase? Son los siguientes. Bueno, de hecho ya hay varios, pero aquí encerrado en un cuadrito, espero que se alcance a ver, si no yo se los paso, los que sí están aquí en el país. Tenemos el levetiracetam intravenoso, tenemos fenitoína y valproato, ¿verdad? Fenobarbital es otra de las opciones, pero de todos estos, si se fijan, levetiracetam cumple con estas características. No le estoy haciendo propaganda a nada, sino que es un antiepiléptico que se caracteriza por tener buena tolerancia, fácil administración, lo puedo revolver con lo que a ustedes se les ocurra, solución salina, dextrosa, lo que ustedes quieran, y tiene pocas interacciones. Entonces, digamos que es una buena opción, pero yo no tengo levetiracetam,
puedo usar fenitoína o fenobarbital, a las dosis que en promedio pueden ser, si ustedes se recuerdan, la regla del 20. En promedio son 20 miligramos por kilo. Entonces, levetiracetam 20, fenitoína 20, valproato es la dosis mínima 20. Entonces, recuerden, estoy con el segundo nivel, me toca antiepiléptico 20 miligramos por kilo y ya después yo defino a qué velocidad, ¿sí? Mi recomendación es que no nos esperemos con la segunda línea, a que pasen 5, 10, 15 minutos. No, mi sugerencia es la siguiente: le pongo la primera benzodiazepina y si yo estoy en el hospital, le pido a la enfermera de una vez que me vaya sirviendo el antiepiléptico. Por ejemplo, cúmplame 5 de diazepam y ahorita me va preparando, ¿qué? 1 gramo de fenitoína. ¿Por qué? Porque en todo lo que me prepara la enfermera, en todo lo que va a la farmacia, va a traer el medicamento, lo prepara, lo pone, lo infunde. ¿No creen que ya se pasaron de 5 a 10 minutos? ¿Verdad? Y solo tengo 30 minutos, los primeros 30 minutos, para poder abortar el estado epiléptico convulsivo. Entonces, mi recomendación es que vayan con los dos de entrada. Y bueno, aquí si se fijan, ya llegamos al estadio 3, que es la refractariedad, es el estado epiléptico refractario. Los primeros 30 minutos, el pronóstico es bueno, la respuesta es buena, yo debo de buscar usar los antiepilépticos en segunda línea a la benzodiazepina, ¿verdad? Y ya después de esos 30 minutos el tiempo se me acortó, se me hizo estrecho el tiempo. ¿Por qué? Porque el paciente va a tener menor posibilidad de responder a otros antiepilépticos, anestésicos, entre otros. Entonces, esa es mi emergencia. Yo tengo 30 minutos para que desde el momento en el que el paciente empezó a convulsionar, el estado epiléptico esté abortado. Después de los 30 minutos empieza la refractariedad. Entonces, este estadio se caracteriza por lo siguiente. Hay una falla a la benzodiazepina, la que ustedes quieran, junto a un antiepiléptico. O sea, yo ya le puse diazepam, ya le puse fenitoína y el paciente sigue convulsionando, pues tiene un estado epiléptico refractario. Ya estamos en este estadio, ¿verdad? Entonces, me es muy importante que yo tome una conducta pronta para poder evitar o disminuir la refractariedad. ¿Cuánto tiempo se recomienda? 30 minutos. 30 minutos como máximo, por lo que estamos hablando. Después de esos 30 minutos, todo se va cortando, todo se va ensombreciendo, todo el pronóstico va siendo peor y la respuesta al tratamiento también. Entonces, tengo 30-45% de los estados epilépticos que están en esta fase. Aquí tengo que usar anestésicos, o sea, el tercer paso eran anestésicos, si se recuerdan. ¿Cuáles son los que están en el país y podemos utilizar? Midazolam, propofol y ketamina también. Los primeros dos son mejores. Y bueno, estamos hablando de que obligatoriamente ya está intubado, ya está con vía intravenosa, tiene que tener acceso, entre otros, ¿verdad? Y aquí lo recomendable sí es el monitoreo de electroencefalografía en las primeras 24 horas. Entonces, lo recomendable es que en las primeras 24 horas el paciente se mantenga de 12 a 24 horas con sedación. 12 a 24 horas sedación. Se hace un electroencefalograma en esos momentos y yo con ese electroencefalograma digo, bueno, ya no tiene actividad epiléptica, entonces ya no tiene actividad epiléptica, me espero 24 horas más después de esto para poder empezar a reducir y ver respuesta contra reducción del antiepiléptico. Perdón, del anestésico. Y bueno, existe una alta morbimortalidad en esta fase. La última fase es el estado epiléptico superrefractario y aquí tenemos que detener el estado epiléptico tan pronto como sea posible. Aquí es en la fase en la que yo les decía, existen múltiples tratamientos y aquí se vale hasta el agua bendita, lo que a ustedes se les ocurra. Existe tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Cuando yo estoy en esta situación, cuando mi paciente tiene 24 horas que yo lo tuve que sedar, está con midazolam 24 horas por el estado epiléptico convulsivo, ya no vimos que convulsionó,
le hicimos el electroencefalograma, cumplió las 24 horas sin actividad epiléptica y empezó a reducir el midazolam. Y con la reducción, paz, empieza otra vez a convulsionar. Eso se llama estado epiléptico superrefractario. ¿Por qué? Porque convulsionó o recayó después de la reducción del anestésico. O también puede ser que le logré retirar fácilmente el anestésico y en las primeras 24 horas post retiro del anestésico convulsiona. Entonces, ese es el superrefractario. ¿Qué debo de utilizar? Pues existen formas de que se pueden combinar los anestésicos, se pueden utilizar anestésicos inhalados, puedo utilizar combinaciones de otros antiepilépticos como la cosamida, como topiramato, como pregabalina. En otros países ya está brivaracetam, entre otros. Puedo usar sulfato de magnesio, piridoxina, inmunoterapia si estoy sospechando que sea un estado epiléptico asociado a una epilepsia autoinmune, o esteroides también. ¿Y cuáles son las terapias no farmacológicas? Hipotermia, dieta cetogénica, que es bastante efectiva, demostrada en niños, pero que también en adultos hay pocos datos al momento, pero cada vez se está demostrando que sí puede ser de mucha ayuda. Cirugía de epilepsia en aquellos casos en los que haya una lesión evidenciada en resonancia magnética, en donde sí sea esa lesión la que esté generando la actividad epiléptica. Puede ser estimulación magnética, drenaje de líquido, estimulación del nervio vago en el contexto de que sea algo focal, ¿verdad? Y bueno, este cuadro resume todo lo que hemos hablado. El diagnóstico debe de ser precoz, debo de administrar o clonazepam, diazepam o midazolam como primera línea. Luego, si el paciente sigue con el estado epiléptico, está en estado epiléptico convulsivo, como les comentaba, ya administré primera línea, que son benzodiazepinas, me voy con los antiepilépticos simultáneamente, puede ser fenitoína, valproato, levetiracetam, fenobarbital o lacosamida. Reevalúa a los 30 minutos o antes de 30 minutos, si a los 30 minutos el paciente sigue convulsionando, vamos con el anestésico, ¿verdad? Entonces, de hecho, a veces puede ser que antes de los 30 minutos si hay depresión respiratoria o estado neurológico deprimido, ya le corresponde la ventilación mecánica, pues toca, ¿verdad? Y ya el uso de anestésicos es cuando estamos hablando de que tiene 30 minutos de actividad epiléptica, y entonces vamos al uso de que durante el anestésico debemos de ir buscando patrones en donde no hay actividad eléctrica, ¿verdad? O buscando también brote supresión o un ritmo isoeléctrico, y debemos de apoyarnos del estado del electroencefalograma continuo y valorar si se debe de repetir o no a las 24 horas. Entonces, si esto ya me falló, estoy con una recurrencia de estado epiléptico o superrefractario, ¿verdad? Existen algunas complicaciones como necesidad de traqueostomía, hipotensión, arritmias, trastornos ácido-base, infecciones, rash por drogas, rabdomiolisis, neuromiopatías, entre otras, que todo eso tal vez, si nosotros tomamos una conducta temprana, ¿verdad? Si sabemos detectarlo temprano y damos un tratamiento respectivo, podemos evitar todo esto. Y existen formas de cómo podemos determinar el pronóstico del estado epiléptico convulsivo. La mortalidad es hasta del 50%, hasta 50%. Y entre más escalonemos en estos estadios, la mortalidad cada vez va siendo mayor. Existen algunos datos de peor pronóstico, como tener más de 60 años, comorbilidades como diabetes, entre otros. Y bueno, podemos tener muchas secuelas, dentro de ellas la más frecuente es la epilepsia, deterioro cognitivo y también la disfuncionalidad, o la persona queda postrada necesitando del apoyo de alguien. Existen 2 escalas, STES y EMSE. Ambas escalas son de mucha ayuda para poder determinar el pronóstico y hablar con el familiar y decirle, mire, yo preveo que va a pasar esto o lo otro, ¿verdad? Y tener como una idea o informarle al familiar. Y se pueden apoyar, tienen una sensibilidad y especificidad de hasta del 70%, y bueno, no sé si tengan alguna pregunta.